Comienza el programa Que todos sean uno, con la hermana Carolina Blázquez, monja agustina del Monasterio de la Conversión. Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro programa Que todos sean uno, dedicado al ecumenismo, a crear entre nosotros una espiritualidad de comunión para orar y trabajar por la unidad de todos los cristianos. Hace bastante que no nos encontramos porque en el mes de marzo no tuvimos nuestro programa, coincidía con los ejercicios espirituales de preparación para la Semana Santa que ofreció nuestra Radio María y por eso pues nosotros no pudimos encontrarnos en nuestra sesión mensual. Y en esta tarde de sábado del tiempo pascual, pues es nuestro primer encuentro pascual. Quiero desearos a todos una muy feliz Pascua de Resurrección. En clave ecuménica, en las iglesias ortodoxas, os cuento una anécdota, ¿no? Durante toda la Pascua, cuando se encuentran dos personas, dos cristianos, se saludan al verse diciendo Cristo ha resucitado y el otro le responde verdaderamente ha resucitado. Es un modo de recordarnos que en este tiempo pascual somos llamados todos a ser testigos del anuncio de la resurrección y a confesar esta resurrección viviendo entre nosotros la alegría pascual. Hemos celebrado la Pascua hace relativamente poco. Nosotros, los católicos, el 5 de abril celebramos el Domingo de Resurrección y los hermanos ortodoxos una semana después, el 12 de abril. Y quiero un poco al inicio del programa, retomando el tema que dejamos en nuestra última sesión, que fue un acercamiento a las iglesias ortodoxas, las iglesias cristianas del Oriente, pues quiero con vosotros explicaros por qué esta distinción de fecha, por qué los cristianos ortodoxos celebran la Pascua muchas veces en una fecha distinta a nosotros los católicos. Ya en la Navidad me parece que trocamos este tema, pero es un tema importante porque aparece muchas veces en los medios de comunicación o sea, cuando celebramos la Pascua se dice pues los ortodoxos la van a celebrar la próxima semana y a veces no sabemos muy bien la razón, no es por llevar la contraria y de hecho es una preocupación por parte de los líderes, por parte del Papa en la Iglesia Católica y de los líderes de la Iglesia Ortodoxa de buscar, si es posible, también una expresión de la comunión buscando una fecha común de la celebración de la Pascua, pero tenemos un distinto calendario litúrgico, las iglesias católicas, la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas. Fijaos que esta temática de la celebración de la Pascua es muy antigua, ya en el 325, en el Concilio de Nicea, se intentó unificar la fecha de la Pascua y se dio como un primer criterio del cálculo para fijar la fecha de la Pascua, que como sabéis es una fiesta móvil. Cada año no varía en su celebración porque depende del ciclo lunar, cuando se produce el equinoccio de la primavera, la primera luna llena del ciclo de la primavera. Nosotros la establecemos el domingo posterior a esta primera luna. La cosa es que este primer acuerdo al que se llegó en Nicea y que durante 1300 años permitió que todos los cristianos celebráramos la Pascua en la misma fecha, en el siglo XVI se quebró este acuerdo porque la Iglesia Católica hizo una readaptación del calendario que existía, es lo que se llama el calendario gregoriano, porque fue introducido por el Papa Gregorio XIII y había como un desfase solar, entonces se calculó ese desfase, fue la noche que murió Santa Teresa de Jesús, para que lo sepáis. Ella en realidad murió el 4 de octubre, pero es que esa misma noche se contaban 10 días más para intentar suplir ese fallo en el cálculo y entonces por eso nosotros lo celebramos el 15 de octubre. De repente como que 10 días se los comió el mundo, ¿no? No existían por este cambio del calendario.
Y las iglesias ortodoxas, en cambio, no aceptaron este cambio de calendario y siguen con el calendario antiguo, el juliano, que se llama. Por lo tanto, siempre hay como un cambio de unos 10 días, ¿no?, entre nuestras celebraciones y las suyas. Este es el motivo por el que los católicos y los protestantes en el siglo XVI, ¿no?, cuando se hizo este cambio, todavía la Iglesia de Occidente estaba unida, por lo tanto el cambio fue común, celebran la Pascua según el calendario gregoriano, mientras que los ortodoxos lo hacen siguiendo su calendario litúrgico, que es el juliano, porque los países a los que pertenecen los cristianos ortodoxos han adaptado su calendario civil, ¿no?, de la vida cotidiana al nuestro, ¿no?, y hay un calendario unificado en lo que son las cuestiones civiles, pero litúrgicamente mantenemos esa diferencia. Como os decía, hay un verdadero intento, una búsqueda de suplir esta diferencia que tiene unas razones históricas, y en el ámbito ecuménico han surgido muchas propuestas para intentar salvar esta separación que se expresa también litúrgicamente en la celebración de la Pascua. Algunos lo que proponen es que se busque una datación, ¿no?, del primer equinoccio de primavera en función del meridiano de Jerusalén, dado que Jesús murió en Jerusalén y que sería un criterio unificador. Por ejemplo, el Papa Francisco propuso que a lo mejor se podía hacer una fecha estable y que no dependiera de los ciclos lunares, que son variables. Bueno, sin duda, al menos es importante saber por qué celebramos en una fecha distinta los ortodoxos y los católicos. Es importante también pedir y unirnos a este deseo muy fuerte por parte de los últimos papas, tanto Benedicto XVI, el Papa Francisco y nuestro Papa León también lo ha expresado en la celebración de esta Pascua, y los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa, de buscar un criterio común. Ojalá podamos encontrarlo, porque eso también, la celebración de la Pascua unidos, será un signo, un paso adelante para hacer realidad el deseo de Jesús, que todos sean uno para que el mundo crea. Siempre en este primer momento de saludo y también para enmarcar la temática del programa, terminamos con una canción, con un momento musical. Como vamos a seguir profundizando en nuestro programa de hoy en la espiritualidad de las iglesias orientales, de la ortodoxia, vamos a dedicar estos 2 momentos musicales del programa a la audición de 2 cantos ortodoxos pertenecientes a la Iglesia rumana y que son muy populares dentro de los cristianos ortodoxos rumanos. El primero es Tatal Nostru, que es el Padre Nuestro en rumano, y que va a estar interpretado por una grandísima y actual cantante ortodoxa rumana, María Comán, que es muy joven, nació en 1991 y que además se destaca porque como mujer interpreta los cantos litúrgicos ortodoxos, que normalmente son interpretados por varones, con una belleza y con una expresividad preciosa, ¿no? Lo vais a sentir ahora cuando él lo cante. Ella está dedicada a la música sacra, a la música litúrgica, música bizantina que traduce a su propio idioma rumano. Y bueno, es una de las figuras contemporáneas más destacadas en la difusión de la música litúrgica ortodoxa a nivel internacional. Estoy segura de que os va a conmover. Pre
de toate zilele, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește, de cel rău. Formación. Vamos a continuar en nuestro espacio formativo de cada programa, profundizando en la Iglesia, en las iglesias cristianas orientales. En el anterior programa explicamos un poco su aparición, el desarrollo histórico. Y hoy podría ser interesante, he pensado, en cambio, profundizar en los acentos teológicos y espirituales del cristianismo del Oriente. Y para ello, además, os voy a proponer una lectura que podéis hacer durante este mes, una lectura preciosa en espiritualidad, en belleza, también en su redacción, que es una exhortación apostólica que escribió San Juan Pablo II en 1995 y que se titula Orientale Lumen, que significa la luz del Oriente. En realidad, esta exhortación fue escrita con motivo del primer centenario de la publicación de otra exhortación de un papa anterior, el Papa León XIII, en 1895, que se llamaba Orientale Dignitas, y que también tenía como intención, igual que esta, Orientale Lumen, dar a conocer la riqueza de la espiritualidad de los cristianos del Oriente. El documento de San Juan Pablo II, como os decía, es de una belleza increíble, quizá porque San Juan Pablo II dice que es un escrito que tiene un gran tinte personal, puesto que él es un papa que viene del Este y que ha crecido en un contacto, en una cercanía muy fuerte con los cristianos orientales. De aquí también este deseo que él expresó muchas veces de buscar una iglesia que respire con los dos pulmones, el pulmón de Occidente y el pulmón de Oriente, y que así se exprese una comunión en la diversidad en la que, reconociéndonos, respetándonos y siendo conscientes de la riqueza que es cada uno, el mundo del Oriente, el mundo del Occidente, enriquecernos mutuamente, superar la confrontación a través de un conocimiento mutuo que nos lleve a la valoración y al respeto. Quiero con vosotros profundizar en algunos aspectos de esta exhortación apostólica Orientale Lumen que nos van a llevar a conocer mejor la belleza y la riqueza de los cristianos del Oriente. La exhortación tiene 3 partes. Una primera presentación donde tiene este tono más personal, donde San Juan Pablo II explica por qué quiere escribir esta carta. Luego hay un primer capítulo dedicado a conocer el Oriente cristiano, así se titula, Conocer el Oriente cristiano, donde va a señalar las aportaciones más significativas del cristianismo del Oriente para, en el capítulo 2, decir del conocimiento al encuentro. Es decir, no amamos lo que no conocemos. Solo cuando somos capaces de conocer
entender, comprender por qué el otro hace y actúa de un modo concreto, entonces eso genera una empatía, una simpatía, una capacidad de valorarlo e incluso de acogerlo en nuestra propia vida para aquello que nos puede enriquecer. Esto es lo que San Juan Pablo II enfatiza mucho en la presentación, es decir, la riqueza singular de las tradiciones cristianas del Oriente son un valor para nosotros cristianos del Occidente. Y dice él: yo, como Papa eslavo, que vengo de la tradición oriental, quiero darlo a conocer, porque también este es el modo de restaurar la comunión con los hermanos ortodoxos y la Iglesia católica. Además, este mismo gesto de acercarnos, seguro que algunos de vosotros tenéis cerca de vuestra casa una iglesia o un compañero de trabajo, ya no es tan difícil encontrar alguna persona, tener algún conocido que pertenezca a las iglesias ortodoxas, también por la inmigración tan fuerte de los países del este a nuestro país, pues puede ser una oportunidad del programa de hoy para un día sentarnos y bien a partir de lo que vamos a explicar, preguntar tú cómo vives esto, qué significa para ti la ortodoxia y generar, en vez de división, un puente de comunión. La pregunta al otro: ¿tú quién eres? ¿Por qué? ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son tus características? Que da lugar a un diálogo. Eso ya genera comunión, genera redes de amistad. ¿Cuáles son las características principales del mundo del Oriente que señala San Juan Pablo II? Lo primero es que allí nació Jesús, en el mundo del Oriente, y es el marco originario de la Iglesia primitiva. Ahora estamos leyendo todos los Hechos de los Apóstoles y vamos a la Eucaristía diaria. Se hace como una lectura continua en la Pascua y los domingos si no también. Y todos estos lugares de los que se habla, Antioquía, los viajes apostólicos de Pablo, Corintio, Éfeso, Frigia, Panfilia, que a veces no sabemos ni dónde están, también es una buena ocasión para coger un mapa. Normalmente nuestras Biblias tienen al final, ¿no?, un mapa geográfico de los viajes apostólicos. Pues hay que dedicar un poquito de tiempo para situar estos lugares que son la actual Oriente Medio y la actual Turquía, ¿no? Se sitúa allí y luego en los últimos viajes apostólicos la actual Grecia. Pues este es el marco, como digo, geográfico de la Iglesia primitiva y es donde se localiza la Iglesia ortodoxa, donde nace. Por lo tanto, tiene una particular atmósfera vital que nos conecta con el Jesús histórico y con los apóstoles. De hecho, un rasgo importante también del Oriente cristiano es que son iglesias apostólicas. Esto es una nota muy significativa. Nosotros en Occidente solo hay 2 iglesias apostólicas. Roma, que está fundada bajo la predicación, ¿no?, de Pedro y Pablo, y nuestra Iglesia de España, que está fundada en la evangelización del apóstol Santiago. Mientras que las iglesias de Oriente, muchas son iglesias apostólicas porque han sido evangelizadas por los apóstoles que han bajado a Alejandría, que han llegado a Antioquía, que han llegado también a las zonas nortes de Asia, que llegaron a Atenas. Es decir, son iglesias fuertemente apostólicas y que custodian los restos o que son hijas de la evangelización de estos apóstoles. Esto es muy, muy fuerte para ellos, ¿no?, este enlace con Jesús histórico y con los apóstoles. Además, ellas mismas han generado una tradición rica en tradiciones, porque dentro del mundo de la ortodoxia hay una gran variedad de tradiciones litúrgicas, disciplinares. Tenemos la Iglesia y la tradición alejandrina, tenemos la Iglesia y la tradición caldea, que está situada más en la zona norte de Tierra Santa, lo que sería la actual Líbano, Siria. Está también la iglesia antioquena, está la iglesia griega. Es decir, dentro de la Iglesia del Oriente hay otras como
iglesias particulares que son iglesias apostólicas y que tienen sus propias tradiciones litúrgicas y disciplinares, porque tienen lenguas propias, unas celebran en copto, en el egipcio antiguo, otras en arameo, continuando con la lengua de Jesús, otras celebran ligadas al griego, otras al mundo musulmán, en árabe, ¿no? Es decir, y eso mismo, la lengua, tiene que ver con una cultura, con un patrimonio nacional, con una forma de comprender la fe, con una riqueza musical, con una riqueza iconográfica, con una arquitectura propia, con unas representaciones pictóricas y con una gestualidad litúrgica también propia. Y por eso ellas han generado tradiciones litúrgicas diferentes estando unidas. Por lo tanto, también en el mundo del Oriente encontramos esta unidad en la diversidad tan propia del cristianismo. Quizá, y donde yo quiero, aunque San Juan Pablo II señala otras dimensiones también muy características, donde yo me quiero detener, porque va a ser como un hilo, ¿no?, transversal de nuestro programa de hoy, es que una de las riquezas también de las iglesias del Oriente va a ser el monacato. Porque el monacato va a surgir en el Oriente. El monacato nace en Egipto con San Antonio Abad, ¿no?, que se retira al desierto en el siglo II. Y allí en el Oriente, primero en Egipto y después en otras zonas del Extremo Oriente y del Medio Oriente, surgen las primeras expresiones monásticas. De tal modo que en el mundo de la ortodoxia y del Oriente cristiano en general, los monjes son unas figuras importantísimas a nivel eclesial. Allí no hay diversidad de formas de vida monástica o de vida religiosa, como sí que existe en la Iglesia Católica, que hay monjes de vida contemplativa y luego están monjes misioneros y luego hay religiosos dedicados a distintas misiones específicas, la salud, la enseñanza, con distintas estructuras, con carismas. En el Oriente solo existe una forma de vida consagrada, que es el monacato, la vida monástica. Ellos, los monjes, son verdaderamente un punto de referencia para los cristianos del Oriente. En los monjes encuentran principalmente a sus padres espirituales, a sus guías espirituales. Es muy normal que los fieles ortodoxos acudan a algún monasterio de referencia para tener un tiempo de retiro, para vivir una experiencia fuerte espiritual. Es un lugar profético y de revitalización de la fe. Además, en los monasterios, las mujeres han ejercido un papel fundamental. La monja representa en las iglesias ortodoxas el signo visible de la maternidad de Dios. Y ellas también ejercen esta acogida, escucha y acompañamiento a los fieles en su itinerario espiritual. El monacato oriental, además, ha tenido una gran fuerza de expansión y, de hecho, ha sido uno de los dones que hemos recibido la Iglesia de Occidente del Oriente, la vida monástica. Ellos son también signo del absoluto que es Dios. Su silencio es profundamente elocuente. Habla de cómo en Cristo, que nos conduce al Padre, encontramos esa vida eterna, esa vida plena para la que está hecho el corazón del hombre. Quiero leeros un pequeño párrafo de Orientale Lumen, el documento que os estoy presentando, en el número 9, que define así el monasterio. Es el lugar profético en que la creación se transforma en alabanza de Dios y el mandamiento de la caridad, vivida en la práctica, se convierte en ideal de convivencia humana, y donde el ser humano busca a Dios sin barreras e impedimentos, transformándose en referencia para todos, llevándolos en el corazón y ayudándoles a buscar a Dios. Podríamos seguir profundizando en el documento Orientale Lumen, y os lo propongo como tarea de cada uno por la belleza que tiene, intentando, ¿no?,
profundizar en ella y en esta riqueza del monacato y de la vida litúrgica que representa la vida monástica, vamos a terminar nuestro espacio formativo escuchando un himno mariano rumano, Agni Partene, que es un himno dedicado a María, significa Virgen pura, Agni Partene. No es propiamente litúrgico en su origen, fue compuesto por San Nectario de Egina, un santo del siglo XIX. Pero es un himno que, no naciendo litúrgicamente, se canta muy a menudo en las iglesias ortodoxas antes o después de los servicios. En la tradición rumana es fundamental porque además siempre está ligado también a la devoción popular de los monasterios, donde los monjes suelen cantarlo durante las vigilias. La entrevista. Tenemos la alegría hoy en la entrevista de contar con nosotros con la hermana María. Es una monja ortodoxa rumana del monasterio de la Natividad, que está situado en Cenicientos, en la Comunidad de Madrid, y que ha aceptado participar en el programa y justamente que hemos dedicado el programa a profundizar un poco en el monacato del Oriente. Es una oportunidad de oro poder hablar con ella y tener este momento de diálogo y de profundización de primera mano con una monja ortodoxa aquí con nosotros. Buenas tardes, hermana María. Buenas tardes a todos. Pues me alegro mucho de tener esta posibilidad y le agradezco la invitación. Gracias, muchas gracias a ti y a tus hermanas por vuestra disponibilidad y testimonio. En primer lugar, aunque algo he dicho yo al inicio, pero me gustaría que nos contaras dónde estás, cómo se llama vuestro monasterio, cuántas hermanas sois, cómo vivís allí el día a día e incluso si hay otras presencias de monasterios ortodoxos rumanos en España. Cuéntanos algo de esto porque puede ser un mundo desconocido para nuestros oyentes de Radio María, por favor. Pues sí, voy a empezar un poco de lo general a lo particular.
Y bueno, voy a decir que en nuestro obispado ortodoxo romano hay 3 monasterios. Bueno, el obispado abarca tanto España como Portugal. Entonces, en España hay 3 monasterios, el nuestro que está en Cenicientos, hay otro que está en Cataluña y otro en León. Luego, en el Centro Diocesano de Madrid hay también una comunidad monástica y ellos pues también desempeñan sus labores específicos, pero ahí dentro de la ciudad. Y luego en Portugal hay otros 2 monasterios ortodoxos romanos. En cuanto a nuestro monasterio, pues somos 6 monjas. Y bueno, cada día pues tenemos un horario que empieza y acaba con un servicio religioso. Pues tenemos las laudes, liturgia cada día y luego a lo largo del día pues tenemos nuestros labores tanto dentro de la casa como fuera, que tenemos jardín, tenemos invernadero, también manualidades y pues más o menos es a lo que nosotros nos dedicamos. Ujú. ¿Cuántas sois, hermana María, que no te hemos oído bien? 6. Seis 6. hermanas, 6 Sí, hermanas. Muy bien. sí. Mira, en nuestro programa justo hemos hablado de la importancia de la espiritualidad monástica en el Oriente cristiano, gracias a una exhortación que escribió San Juan Pablo II, que se llama Orientale Lumen, donde él destacaba el papel de los monjes para el cristianismo del Oriente. ¿Puedes, por favor, explicarnos o ratificar qué aporta la vida monástica a la vida cotidiana de los fieles rumanos y si realmente ejercéis una maternidad, sois una referencia para los fieles y cómo se expresa esta espiritualidad monástica? Pues sí, bueno, en primer lugar, nuestro apoyo para toda la gente, no solamente para la comunidad rumana, es mediante la oración, porque nuestra función principal es de unirnos en oración con Dios. Y luego, si viene alguien a visitarnos, pues que sienta esta unión que nosotros tenemos y luego que también la siente y que la desee. O sea, no tenemos una misión específica en este sentido, es simplemente la forma natural, fundamental de nuestra vocación. Y entonces nosotras aquí, mediante todo lo que hagamos, servicios religiosos y también nuestra labor que la hacemos mientras estamos rezando y intentando tener la conexión con Dios permanente, es también de poner a la gente delante de Dios, rezar para toda la gente. Qué bonito, hermana María. Pero luego, por ejemplo, y esto es una verdad rotunda, lo que acabas de decir, pero los domingos, por ejemplo, pues van muchos fieles a vuestro monasterio a celebrar la Sagrada Liturgia, ¿no? Sí, la verdad es que mucha gente que vive cerca de nosotros, porque en Madrid hay más parroquias ortodoxas romanas, pero los que viven en los pueblos de alrededor sí que vienen y participan en la liturgia de nuestro monasterio. Y entonces, claro que funcionamos, no estamos tan apartados como en el Oriente, como estaban antes en Egipto, que ahí aislados un poco de la gente. No, nosotros estamos fuera del pueblo, pero cuando viene la gente, pues es como una comunidad dentro de un pueblo. Y sí que viene la gente justamente para eso, para sentir la unión con Dios y intentar estar más cerca de Él. Qué bueno. Hermana María, tengo muchas preguntas, pero siempre el tiempo aquí en la radio es un poco corto. Pero alguna, antes de cortar, tengo que hacerte. Cuéntanos algo de cómo celebráis vosotros la Semana Santa. ¿Algún rito, alguna celebración especial o algún canto litúrgico característico? Dinos algo, por favor. Pues sí, bueno, para nosotros, a ver, la Pascua, pues empieza con el periodo de la Cuaresma, que es un periodo de preparación de 40 días, y a estos 40 días se suma la Semana Santa, en la que, como ha dicho, sí que tenemos algunas peculiaridades en cuanto al contenido de los oficios religiosos,
que en la mayoría de los textos se hace referencia a la pasión de nuestro Señor. Luego el Jueves Santo tenemos una procesión con la Santa Cruz. Bueno, no es tan amplia y tan, por así decirlo, tan grande como veo aquí en España. Es una cosa un poco más restringida a nivel de cada parroquia, de cada iglesia. Y luego ya el Viernes Santo tenemos el oficio del entierro de nuestro Señor y el himno de lamentación de la Virgen. Pero para nosotros el momento más importante es el sábado por la noche, cuando celebramos la resurrección de nuestro Señor, que es una celebración llena de luz. Y todo lo que se canta a partir de ese momento y otros 40 días más, refleja el resplandecer del sol de la justicia. Es todo una alegría y mucha luz. Pues muy, muy semejante a nosotros. Es una alegría también percibir que efectivamente la fe común pues nos lleva a una celebración común, ¿no? en una diversidad pero muy rica. Antes de terminar, hermana María, ¿podríamos visitar vuestro monasterio? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Sí, obviamente que sí se puede visitar tanto nuestro monasterio como los demás. Se pueden visitar en cualquier momento. No tenemos horario de abrir y cerrar para el público, pero siempre se recomienda llamar antes para una mejor organización. Perfecto. Eso sí que es un poco importante. Y bueno, si alguien quiere probar un poco de lo que es la ortodoxia, pues tendría que pasar por un rato pequeño en un oficio nuestro. Litúrgico, claro que sí. Hermana María, saluda a todas las hermanas del Monasterio de la Natividad de Cenicientos de parte de Radio María, con gratitud por tu testimonio, por habernos explicado algunos elementos fundamentales del monacato ortodoxo rumano. Muy feliz Pascua de Resurrección para ti y para todas, y seguimos unidas. Muchísimas gracias, igualmente a todos. Muchísimas gracias. Adiós, gracias. Adiós. Noticias. Como no tuvimos nuestra sesión de marzo, quiero compartiros una noticia importante que sucedió en el mes de marzo, un acontecimiento ecuménico importante que sucedió en el mes de marzo y que quiero hacer hincapié sobre él y no pasar de largo, para que seamos todos conscientes de los grandes encuentros de unidad que se dan, ¿no?, ya entre la Iglesia Católica y tantos otros representantes de otras iglesias cristianas. El 26 de marzo, en la Catedral de Canterbury, se encontraron el prefecto para el dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos, que se llama el cardenal Kurt Koch, junto con una delegación oficial del Vaticano que estaba compuesta por el secretario del dicasterio, por uno de los oficiales, varios también, 2 cardenales de la Iglesia Católica y también varios obispos y arzobispos de las diócesis católicas inglesas. Ellos eran la delegación oficial católica y tuvieron un encuentro con la actual arzobispa, ¿no?, primada de la Iglesia Anglicana, arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, que además había tomado posesión de su cargo como arzobispa de Canterbury el día anterior. Es la primera mujer obispa que asume el primado de la Iglesia Anglicana. Sarah Mullally tiene 63 años, está casada, es madre de 2 hijos. Todo esto para nosotros católicos es... No sé calificarlo porque es un mundo muy distinto, ¿no?, a nuestra mentalidad, pero es importante que lo sepamos y que lo respetemos en la diversidad. Ella, como primera mujer que asumía esta responsabilidad, en su sermón de inicio del cargo habló de las mujeres en la Biblia, de la fuerza de su confianza en Dios, y también reiteró la urgencia de seguir trabajando
por buscar una verdad en la unidad, en la Iglesia y entre los cristianos. Pues al día siguiente de su toma de posesión, que fue el 25 de marzo, tuvo este encuentro con la delegación católica allí en Canterbury. Y este encuentro, aparte de un gesto de nuestra Iglesia Católica de comunión y de respeto hacia su misión, también quería ser una memoria de los 60 años que se cumplían del primer encuentro de un pontífice de la Iglesia Católica de Roma, de un papa, con el primado de Canterbury después de la división entre ellos desde el siglo XVI, ¿no?, que fue Pablo VI y Michael Ramsey. Se celebró hace 60 años. Y fue un encuentro que dio paso, que está en lo que fue en los primeros pasos del ecumenismo, estos pasos entre los cristianos de distintas confesiones para restaurar la unidad perdida. 60 años después se vivió este encuentro otra vez entre la arzobispa primada de Canterbury y la delegación católica. Hicieron una oración conjunta, puestos de rodillas en la capilla de Nuestra Señora del Martirio, allí en la Catedral de Canterbury, utilizando incluso el reclinatorio que usaron un encuentro posterior a este de los 60 años entre San Juan Pablo II y el que era entonces arzobispo de Canterbury, Robert Ramsey, en 1982. Y con este encuentro el cardenal Koch entregó a Sarah Mullally una carta de felicitación del Papa León XIV con motivo del inicio de su ministerio. Y allí le deseaba bendiciones para el ministerio que le corresponde como arzobispa, una responsabilidad que no solo abarca a la diócesis de Canterbury, sino también a toda la Iglesia de Inglaterra y a la comunión anglicana en su conjunto. Y decía así el Papa León: por mi parte, creo firmemente que debemos seguir dialogando en la verdad y el amor, porque solo en la verdad y el amor llegamos a conocer juntos la gracia, la misericordia y la paz de Dios, y por lo tanto a poder ofrecer estos preciosos dones al mundo. No podíamos terminar nuestro programa de esta sesión de abril, que todos sean uno, sin hacer memoria de este encuentro ecuménico de gran repercusión para los diálogos de unidad entre la Iglesia Católica y la comunión anglicana. El santo del mes. Y si para las noticias hemos mirado hacia atrás, al encuentro que hubo en marzo, para el santo del mes vamos a mirar hacia adelante, porque se acerca la celebración de Santa Catalina de Siena, el 29 de abril, que es la santa que hemos elegido con un tinte ecuménico. Ella nació en Siena a mediados del siglo XIV, la penúltima de 25 hermanos, y desde los 6 años comenzó a tener visiones místicas. Hizo un voto de consagración, de virginidad a Dios, y se unió a la rama laica de la orden dominicana, donde vivió años de silencio y oración intensa. ¿Por qué la hemos elegido como característica o como santa promotora de la unidad y del ecumenismo? Pues porque ella vivió su entrega a Dios a través de la entrega por la unidad visible del cuerpo místico de Cristo. Fue una gran amante de la unidad de la Iglesia. Y buscó esta unidad principalmente por 3 caminos. Uno, a través de la profundización en la categoría puente, considerando a Cristo como puente entre el cielo y la tierra. Es una imagen central para el ecumenismo, ser puentes, porque subraya esta misión que todos tenemos de unir a Dios con los hombres, unir a los hombres entre sí, reconciliar las comunidades. Este ser puente que es Jesús es también nuestra misión en el mundo. Además de la doctrina del puente, Catalina de Siena fue una gran mediadora de paz y unidad. Ella vivió en un tiempo muy convulso de la Iglesia, lo que llamamos el gran cisma de Occidente, un momento en el que
hubo una dificultad a la hora de reconocer la legitimidad del Papa. E incluso los papas dejaron Roma por las revueltas y la inestabilidad que había allí civil y se instalaron en Francia. Ella, a través sobre todo de sus cartas a los papas del momento, les instó a la fidelidad al monasterio, a la unidad eclesial y a la vuelta a Roma, lo que llamaba ella el santo propósito. Es muy bonito porque en sus cartas, cuando habla del Papa, lo llama el dulce Cristo en la tierra, y expresó un gran amor y fidelidad al Papa a pesar de las fragilidades que ella vio en su tiempo y que eran visibles y palpables. Pedía al Papa incluso en sus cartas virilidad y fuerza para abandonar Aviñón y tomar decisiones no dejándose arrastrar por los que ella llamaba los lobos del pueblo de Dios, es decir, las personas influyentes y corruptas que buscaban el bien temporal de la Iglesia por encima del bien espiritual. Así que, buscadora de la unidad de la Iglesia y de la paz, también ejerció el ecumenismo de la caridad, porque sirvió radicalmente a los pobres y enfermos sin distinción. De hecho, nombrada patrona de Europa, es una figura que sigue invitándonos hoy a superar las divisiones mediante el fuego del amor y a buscar la verdad, buscando siempre lo que une por encima de lo que separa. En el programa de hoy, Que todos sean uno, hemos hablado principalmente de la espiritualidad del Oriente. Partíamos de la celebración de la Pascua. ¿Por qué los cristianos de Oriente y Occidente lo celebramos en días diferentes, explicando la diferencia de calendario que hay entre nosotros? Y luego, sobre todo, hemos dedicado un tiempo largo a adentrarnos en la exhortación apostólica Orientale Lumen, la carta que escribió San Juan Pablo II para dar a conocer la riqueza del cristianismo del Oriente. Y dentro de una riqueza enorme en muchos aspectos que tiene el cristianismo del Oriente, hemos profundizado en la labor de los monjes, en la institución monástica, como ellos son una referencia para los cristianos del Oriente, una referencia espiritual por su vida dedicada a la oración y a la contemplación de Dios, también por la belleza de sus liturgias que expresan un fuerte sentido del misterio, de lo sagrado, y también por esa capacidad que tienen los monjes de escucha, acogida, acompañamiento, que desprenden un humanismo, ¿no? un atractivo, una confianza para que los hombres puedan confiarles a ellos sus preocupaciones, sus sufrimientos y que sean acompañados. De hecho, de eso nos ha hablado mucho la hermana María, con la que hemos hablado en la entrevista, del monasterio ortodoxo de la Natividad, que se encuentra en el pueblo de Cenicientos, aquí en la Comunidad de Madrid, y que ella nos hablaba que principalmente su misión, su sentido, su mayor ayuda a los fieles está ligada al ministerio de la oración que ellas ejercen. Orar por las intenciones de los hombres y mujeres, presentar sus vidas delante de Dios, es el primer regalo que ellas hacen, aparte de abrir sus puertas, que nos lo han dicho, que tienen sus puertas abiertas de par en par. Por favor, solo que llamemos antes para que se puedan organizar mejor. Y si ponemos por internet el nombre del monasterio ortodoxo rumano de Cenicientos, nos aparecerán los datos y podemos contactar con ellos e incluso ver algunas fotos preciosísimas, porque os digo que tienen un jardín estupendo, con un montón de animales, que eso es muy propio también del monacato del Oriente, como expresión de esta armonía, no solo del hombre consigo mismo, la unidad que se consigue a través de la vida espiritual, la integración del cuerpo, el alma y la razón, también la unidad con Dios, ¿no? Por eso monje significa monos, uno, porque su ideal es llegar a esa unificación personal, espiritual con Dios, también con los hombres a través de esta acogida y esta oración incesante,
y también con la creación. Y por eso es muy propio que en los monasterios ortodoxos haya presencia de animales a los que se cuida, con los que se tiene un vínculo expresando esta armonía primera, e incluso suele haber jardines muy bonitos que ellos mismos cuidan. Es un modo de expresar esta armonía original que ellos buscan a través de su vida espiritual. Así que les animo a todos los oyentes de Radio María, o si quieren más cerca, pueden ir a la Catedral Ortodoxa Rusa, que también está aquí en la propia capital y que es una preciosidad, se lo encomiendo. Está construida con los criterios arquitectónicos de las iglesias orientales, con sus cúpulas preciosas doradas, y luego dentro es una maravilla la iconografía, esta idea un poco de la armonía, que todo nos habla de aquello de lo que vivimos en la acción litúrgica, y el mundo queda transfigurado por esa oración litúrgica, queda transformado, porta el mensaje de la resurrección. Si podemos casi terminar como empezábamos, ¿no? Recordando que este tiempo de Pascua es un tiempo en el que saludo entre nosotros es este: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, porque la Pascua no es una cosa solo que celebramos, sino que vivimos y de la que somos testigos unos para los otros. Si quieren volver a escuchar nuestro programa, Que Todos Sean Uno, o descargarlo, lo pueden hacer desde la página web de Radio María. Y también puede seguir en contacto conmigo a través de la siguiente dirección de correo electrónico: quetodoseanuno, todo seguido, @radiomaria.es. Y les espero a todos ustedes en el próximo programa, que será el 23 de mayo a las 18 horas, 17 en Canarias. Y mientras tanto, porque quedan muchas semanas todavía hasta que nos volvamos a encontrar, les animo a seguir escuchando Radio María, bebiendo de la fuente que es Radio María para nuestra vida espiritual. Muchísimas gracias por su atención. Acaban de escuchar el programa Que Todos Sean Uno, con la hermana Carolina Blázquez, monja agustina del Monasterio de la Conversión.